Smart Football con Juan Carlos Solano. Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Juan Carlos Solano y en nombre de todo el equipo de producción de Smart Football les doy la bienvenida. Hoy tenemos un gran invitado para hablar de metodologías de entrenamiento en etapas de formación y es el profesor Brian Mora. Profesor de licencia A de la Federación Alemana de Fútbol, preparador físico, también ostenta una maestría en Psicología del Deporte, un posgrado en fútbol de la Universidad de Leipzig y además es el preparador físico de la selección femenina de fútbol de Costa Rica Mayor y de la selección sub-20 que estará en el próximo mundial que se va a realizar, por cierto, en Costa Rica. Profesor Brian Mora, bienvenido a Smart Football. Agradecido por la oportunidad del espacio. Bueno, es un gusto compartir la metodología de entrenamiento en etapas de formación. Vamos a empezar a definir, profesor, las etapas de formación de los jugadores y cuando hablo de jugadores hablo de hombres y mujeres. Sí, bueno, FIFA ha establecido diferentes categorías en la cual, de acuerdo a las características de los niños o de las niñas o de los jóvenes, se desarrollan diferentes contenidos y ha establecido una etapa base que va aproximadamente de los 6 a los 11, 12 años. Una etapa de especialización que va de los 13 a los 17, 18 años aproximadamente y una etapa de alto rendimiento que es de los 18 años en adelante hasta lo que se prolongue su carrera deportiva. FIFA lo tiene establecido y también los parámetros, profesor, para aplicar metodologías de entrenamiento. Empecemos por la etapa inicial de los 6 a los 11 años, donde se nos ha dicho recurrentemente que aquí la importancia radica en la diversión del niño. Claro, lo importante es enamorar al niño del juego, que se despierte el interés por volver cada sábado a entrenar, a encontrar en una cancha de fútbol compañeros con que pueda disfrutar del juego, más allá de aspectos que a veces provocan una alteración como en el desarrollo del niño, que son padres que buscan que sea profesional a esa edad. Hay un dicho que me gusta que dice que Messi solo hay uno, pero papás de Messi hay un montón que quieren que se convierta en ese Messi. Lo más importante de esa etapa es despertar el interés del niño, que aprenda a socializar, y el fútbol es un medio importantísimo para eso. Profesor, y al final que el niño salga satisfecho, salga contento, sonriendo y no frustrado porque se llevó un regaño por parte de sus padres o los mismos profesores. Por supuesto, debe encontrar apertura y un entorno suficientemente seguro para explorar sus propias capacidades y desarrollarse en el caso de que las venga adquiriendo. Las capacidades motrices son fundamentales en estos años. Totalmente. El cerebro, a esa edad tiene una capacidad importantísima, quizá en el desarrollo de toda su vida. El cerebro a esa edad tiene la capacidad de aprender y mejorar movimientos coordinativos que después le van a ayudar a perfeccionarlos a nivel técnico. Profesor, lo que no se practique a esta edad, lo que no se enseñe y no se aprenda, va a ser muy difícil luego tocar los 17, 18 años. La capacidad se llama neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de aprender todos los días hasta que dejemos de vivir. Pero sí es cierto que lo que no se aprende a esa edad, a nivel, digamos, mayor o a avanzada edad, genera mucho más esfuerzo. Porque al final es cambiar un patrón motriz que se ha desarrollado durante mucho tiempo, que se automatizó, y que cambiarlo va a llevar como sacarlo del baúl, digamos, de la memoria a largo plazo, volverlo como a refrescar, y eso pues lleva un proceso que sí lleva un poquito más de tiempo. Igual, de alguna u otra manera, profesor, a la hora de estar en formación con chicos y chicas de 6 a los 11 años, que no se malentienda o malinterprete el término de que lo importante es que ellos salgan sonriendo, pero no es que van a ir a un curso de chistes, disculpen la expresión, sino aprender el juego, pues, pero de una manera divertida. Por supuesto. Nunca, de hecho, otro de los contenidos de FIFA en esta etapa es la enseñanza de los valores. Entonces sería como incongruente pensar que se van a divertir pero haciendo lo que quieren. Más bien es el juego que les ayuda a, por ejemplo, cualquier otro juego, un predeportivo que no sea necesariamente fútbol, tiene diferentes reglas, que al final es lo mismo que se encuentra en un campo de fútbol. Aprender reglas, aprender a comportarme con mis compañeros, con el rival y con quien dirige el juego, que es el árbitro, y eso también se puede hacer
disfrutando. Hablamos en Smart Football con el profesor Brian Mora sobre metodologías de entrenamiento en etapas de formación. Profesor, a esta edad, 6 o 11 años, podemos pensar de que ya se pueden introducir algunos principios o elementos de metodologías de entrenamiento, llámese periodización táctica, llámese microciclo estructurado y demás. Vieras que eso, a ver, es una muy buena pregunta porque digamos que literalmente mediante todo, digamos, los requerimientos o las características de periodización táctica o el microciclo estructurado, tal vez no, pero su esencia fundamental absolutamente. Si, por ejemplo, la esencia fundamental de la periodización táctica es el juego y la esencia fundamental del microciclo estructurado es el jugador. Y si llevamos al plano más popular, el juego y el jugador los tenemos a esa edad y los podemos trabajar. Entonces sí, se podría contemplando los principios o la esencia fundamental de cada una de esas metodologías. Pero no vas a empezar a decirle al chico, mira, hoy vamos a hablar de especificidad y vamos a hablar de progresión compleja ni de eso, porque difícilmente vaya a comprenderlo. Claro, difícilmente, pero sí podemos, por ejemplo, establecer algunos comportamientos muy, muy básicos de la táctica y de la técnica, y eso sí se puede hacer. Bueno, metodologías de entrenamiento en etapas de formación. Pasemos a la etapa de los 13 a los 17 años, donde creo que aquí ya sí se pueden ir incorporando, pues tácitamente ahí, con un poquito de cuidado, los principios metodológicos. Sí, así es. De hecho, ya en las etapas FIFA las establece de acuerdo al desarrollo biológico y psicológico de los jugadores. Entonces sí, a esa edad ya un muchacho o una muchacha ya cambia su sistema de pensamiento, ya puede conocer el pensamiento abstracto. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya puede entender un poquito lo que es un pase al espacio. Los niños manejan cosas muy concretas, lo que ven lo procesan. Y por ejemplo, si lo hacemos un poco, digamos, para que la gente nos entienda por completo, en el colegio ya pasamos a ver funciones, algo que es X equivale a. En el fútbol ya, por ejemplo, un espacio es algo que no se ve, pero que el jugador lo puede entender, que puede atacar un espacio que tal vez no está siendo ocupado. Entonces ya el jugador tiene esa capacidad y sí se puede empezar a hablar tanto de aspectos de principios de juego, como a los entrenadores empezar a desarrollar principios de cada una de esas metodologías. Y ya se les puede ir inculcando a los futbolistas de esa edad el modelo de juego, lo que quiere el club, la escuela de fútbol, para que cuando lleguen al primer equipo no sea desconocido lo que tienen que hacer. Totalmente. Inclusive si nos devolvemos un poco, Juanca, al modelo de juego lo podemos empezar a desarrollar desde su concepción general, desde la etapa base, que son los valores, qué valores representa tu club. Claro. Y eso lo puede, de hecho, lo acabamos de nombrar antes, que lo puede llevar a cabo de hecho, necesita llevarse a cabo en esa etapa de base. Identificación como tal. Por supuesto, has nombrado para mí la palabra. Lo que, profesor, se denomina en el mundo del fútbol, que por su relevancia a nivel internacional se conoce el FC Barcelona, la Masía, por ejemplo, ¿verdad? Así es. O sea, son prácticas que confirman lo que estamos hablando justamente aquí. A los 13, 17 años ya el niño es capaz, profesor, de empezar a pensar tácticamente. Sí, de hecho, siempre, y sé que este podcast es escuchado y por dicha, y puede despertar crítica y bienvenida sea. Por supuesto. Desde la parte táctica, yo siempre he sido defensor de que se puede trabajar la parte táctica en la etapa base, porque la táctica es muy intrínseca al ser humano. Si los que nos escuchan o hacen el ejercicio de imaginar los que tienen un hijo o sobrino o nieto o en este mismo ejemplo, cuando se pasa el balón con un niño muy pequeño, y usted se lo pasa a él y usted se lo quiere ir a quitar, lo primero que hace es agarrarlo con la mano. Cierto. Es un ejemplo de táctica. No quiero perder la posesión del balón. Entonces yo he sido muy defensor desde que la propia naturaleza del ser humano es táctica. Este es el elemento por el cual siento que juego, porque es que tengo el balón y no quiero que me lo quiten. Utilizo un recurso que no es reglamentariamente técnico, que es agarrar el balón con la mano, pero la intencionalidad es táctica. Proteger el balón, y eso es un principio de táctica. Entonces, digamos, desde ese ejemplo que me parece muy contundente, claro, podemos entender la táctica, evidentemente ya ajustada a las características de cada jugador, pero respondiendo específicamente a lo que me preguntas, sí, en la etapa de especialización ya podemos ver principios de táctica grupal, que son entre 2 a 8 jugadores. Y en la etapa base, táctica individual.
que es el 1 contra 1 y situaciones de 2 contra 1. Smart Football, este podcast que llega a ustedes, por supuesto, gracias a la mundialista Colombia. Profesor, para ir concluyendo esta etapa tan importante, igual vendremos con otros podcasts para ampliar sobre la formación, metodologías de entrenamiento en etapas de formación. Yo sé que va mucho de entrenador y de filosofía de juego, hasta de países, porque si hablamos de metodologías, quizás en España quisieran mucho a Paco Ceirulo con el microciclo estructurado, pero si nos vamos un poquito más abajo al sur, en Portugal, van a hablar de Víctor Frade y de la periodización táctica, pero ya a esa edad sí el entrenador puede ir eligiendo, creo que también con base mucho en la filosofía del equipo, cuál es la metodología que quieren aplicar. Por supuesto, al final tenemos que recordar que la metodología es el camino que el entrenador decide para materializar su idea de juego. Entonces yo tengo una idea de juego y ahora eso a ver, es muy común, cada uno tiene su idea de juego. La metodología de entrenamiento es qué ejercicios voy a hacer, cuáles no voy a hacer, puedo tener 3 ejercicios para abordar una misma situación, cuál es el mejor y por qué. Esto de metodología de entrenamiento es para mí uno de los puntos esenciales de un buen entrenador. Entonces sí, a esa categoría ya podemos hablar en cualquiera de ambas metodologías, que hay que recordar que ninguna es mejor que otra, simplemente distintas, inclusive muy parecidas y en algunos aspectos, para llevar a cabo su idea de juego. Y dejamos la pelota picando ahí frente al área, porque vamos a desarrollar en el siguiente podcast, el cual los invitamos a escuchar acá en los diferentes medios de Colombia, sobre metodologías de entrenamiento ya en etapas de formación, acercándonos un poco al alto rendimiento. Profesor, gracias. Nos escuchamos en el próximo podcast. Encantado, gracias.